estar exponiendo la palabra de Dios en este día tan especial y tan entrañable y tan importante como este. Y agradezco mucho de corazón, y Antonio lo sabe, y Titi creo que también, la generosidad y la deferencia del pastor, amigo y compañero de ministerio Antonio Selma, juntamente con su esposa, por más de 30 años, como él ha mencionado. Como digo, agradezco de corazón esta generosidad por concederme también esta consideración. Bien, hoy se va a pasar el testigo del pastorado de esta iglesia, de un siervo a otro, de unos siervos a otros siervos, y debemos de ser conscientes que se está haciendo este acto delante del Señor de la Iglesia, que es Jesucristo, quien imparte los ministerios, delante del que les llamó, como se ha dicho muy bien, fue el Señor el que les llamó al ministerio a los 4, y también delante de la Iglesia, que han reconocido, tanto en Antonio Selma y su esposo, como en su hijo y su esposa, pues el llamado al ministerio pastoral, y que queda avalado por muchos años de trayectoria de pastorado fiel. Yo me alegro, y creo que vosotros también, por ver cómo en ocasiones podemos hacer bien las cosas. Y yo creo que hoy se está haciendo muy bien. Bien, a lo largo de toda la Escritura tenemos ejemplos claros de cómo hubo un relevo en el ministerio, y aunque tenía intención de ver varios ejemplos, finalmente el Señor me ha llevado solamente a uno, y espero que nos ayude a entender bien el propósito de este día y también de este acto tan importante. Vamos a ver brevemente la sucesión y el relevo de Moisés a Josué. De Moisés a Josué. ¿Quién era Moisés? Bueno, era un hombre que había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, eso dice la Biblia. Un siervo intelectualmente muy preparado a todos los niveles en la cultura egipcia. Era un hombre con una experiencia de más de 40 años de desierto. Era el hombre que dirigió a los israelitas en su gran éxodo de Egipto, a la salida de Egipto. El hombre que entregó a Israel los 10 mandamientos en nombre de Dios, habiéndolos recibido en el Sinaí. Un gran profeta, como nos dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, y versículos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Casi nada. Un hombre fiel del que se dice en la carta a los Hebreos capítulo 3 y verso 5, que fue fiel en toda la casa de Dios. Un hombre que según Hebreos 11:27 se dice que se sostuvo como viendo al invisible. Un hombre que cuando su suegro le recomendó que delegase en otros parte de su trabajo, aceptó el consejo. ¿Recordáis? Tenía tanto trabajo que Jetro le dijo: oye, o delegas o mueres, tú verás. Y un hombre al que Dios le dijo, ahí en Números, libro de Números, capítulo 27, versos 12 y 13, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Es decir,
Dios le dice en pocas palabras a Moisés, a este gran siervo suyo: tú no entrarás, pero mi pueblo, al que yo he guiado durante 40 años por el desierto y por tu mano, sí entrará, porque yo prometí a sus padres la promesa de darles la tierra. Eso está en Deuteronomio 34:4. Dice el Señor: y dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. De manera que el gran siervo, el gran profeta, el gran hombre fiel, el gran intelectual, el hombre, como dice Números 12:3, más manso de toda la tierra, el hombre que estuvo 40 días y 40 noches con Dios en el monte, y que cuando bajó del monte su rostro resplandecía de tal forma que tuvo que ponerse un velo en el rostro, el hombre al que se le dice, según Éxodo 14:16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos por en medio del mar en seco. Este hombre estaba total y absolutamente acreditado por Dios. Y dice Éxodo 14:31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, así podríamos seguir, pero no lo vamos a hacer, porque quiero que pensemos en un momento en lo que el pueblo al que Moisés servía podría haber pensado después de saber que Moisés no iba a pasar con ellos a la tierra prometida. Porque el Señor se lo comunica a Moisés y yo entiendo que Moisés lo comunicaría. ¿Qué cosas podría haber pasado por la mente de ese pueblo que había llegado hasta ahí, hasta ahí con Moisés? Pues cosas como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién va a reemplazar a este gran siervo Moisés? Respuesta: los siervos de Dios los levanta Dios. ¿Sí? ¿No recuerdo esto? Quizá pasaba por la mente de ellos: ¿y qué futuro nos espera sin Moisés? Respuesta: el futuro del pueblo de Dios está en las manos del Dios que parió a su pueblo y no en las manos de ningún hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? No está en las manos de ningún hombre. El salmista decía: en tus manos están mis tiempos, mis tiempos. Es decir, es Dios quien hace las promesas, es Dios quien las cumple, para llevar a cabo su gran plan en el que por su misericordia nos ha integrado a través de la salvación en Cristo, nos ha incluido en su plan, y es su plan. Iglesia, es su plan, no es mi plan, no es su plan, es su plan, es su propósito, no es mi propósito, no es su propósito, es su voluntad la que importa, no la mía, no la de estos siervos. ¿Sabes una cosa? Su plan, su propósito y su voluntad se llevará a cabo conmigo y o sin mí. Conmigo o sin mí. Una tercera cosa que podrían haber pensado es: bueno, ya no va a ser lo mismo sin él, sin Moisés. Pues claro, no hay dos siervos iguales. ¿O los hay? No. Que yo sepa, Dios nunca ha clonado a ningún siervo suyo, ¿o sí? ¿Ha hecho alguna clonación Dios de algún siervo? Solamente ha habido un Moisés, solamente ha habido un Elías, solamente ha habido un David, un Samuel, una Débora, una Ana, una Ruth, una María, una Febe. Ni a su propio hijo clonó Dios.
Jesús fue exclusivo y no hubo otro como él. Y no hubo otro siervo como él. Y también desapareció físicamente del escenario. El siervo de Dios desapareció físicamente del escenario. Pero los que habían estado con él y que habían aprendido de él, continuaron la obra, continuaron el proyecto y continuaron la misión que se les había encomendado sin la presencia física de Jesús, aunque sí con su espíritu, como nosotros estamos haciendo hoy la obra de Dios. Él no está presente físicamente, pero está por su espíritu con nosotros. Bueno, no hay dos siervos o siervas iguales. Y yo quiero resaltar esto muy bien, porque esto es muy importante en la vida y en este momento y en todo lo que va a trascender a partir de este momento. No hay, escuchen bien esto, no hay dos siervos y siervas iguales, porque Dios los usa con características exclusivas y especiales y en el tiempo que Dios determina. Y punto final. Punto final. Les voy a contar un secreto. Pero los secretos siempre nos gustan. Voy a contar un secreto, ¿no? Sí, dime. Y quiero que se entienda bien en este contexto, Hay que entenderlo dentro del contexto en el que estamos. Lo que voy a decir, y con todo el respeto a hermanos y hermanas en la fe a los que mi esposa y yo, nuestra familia, hemos servido y ministrado. Cuando mi esposa y yo tomamos el ministerio en la iglesia de Laguna Nueva, de paso mi esposa no está esta tarde y lo siento mucho, no se encuentra muy bien, así que me envía mucho cariño para todos. Cuando entramos en el ministerio en esta iglesia, porque antes habíamos estado sirviendo al Señor en Pamplona 3 años, en el que ya estamos aquí 33 años, como decía nuestro hermano Selma, habían ciertos temores, ciertas dudas propias, ¿no? Porque, hombre, yo tenía 29 años y mi mujer tenía 27 años. Y hacía como 3 años que la iglesia donde estamos actualmente no tenía pastor. Cosa que no recomiendo. ¿Sabes por qué? Porque las iglesias necesitan pastores. Y no es bueno para una congregación que no tenga pastor. No tenga ancianos que ejerzan la labor pastoral. Bien, pues tuve que escucharme, ahí va el secreto. Tuve que escuchar cosas como: no predicas de la misma manera que el anterior. Antes las cosas se hacían de otra manera. Antes hacíamos esto y aquello, con los pronombres, ¿no? Esto, eso y aquello. Claro, tú no procedes del campo bautista, ¿no? Nosotros somos bautistas independientes. Claro, nosotros procedíamos de una asamblea de hermanos de aquí de la ciudad, ¿no? Desde niños. Vienes de otro contexto. Muy animador, ¿no? Muy estimulante, como podéis suponer, para nosotros, los jóvenes que con 2 niños pequeños habíamos dejado nuestros trabajos para servir al Señor en una iglesia que no conocíamos. ¡Qué estimulante! Incluso después de años de estar pastoreando en la iglesia, alguien muy cercano a mí, que ha trabajado a mi lado, hemos trabajado juntos, me dijo: atiendan, no se lo pierdan, porque no tiene desperdicio. La verdad que no dábamos un duro por ti. Como dicen los chavales, tela. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Solamente estoy ilustrando cosas reales que se dan en nuestros círculos de amor cristiano y de servicio al Evangelio de Cristo, ¿no? Dentro de la familia de Dios. Cosas que se dan, realidades que vivimos. Bueno, y en último lugar, que no podemos obviar y que quizá alguien lo pensaría o lo pensarían, pues, y que no se podía pasar por alto, ya he acabado el secreto, ahora sigo adelante. Quizá el pueblo podría preguntar: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? Porque si no está Moisés, no estará Séfora. Séfora era la mujer de Moisés, ¿no? Los niños. ¿Qué
¿Qué sabemos de Séfora? Bueno, de Séfora sabemos que era una pastora sencilla, que vivía tranquilamente con sus hermanas y su padre, que era sacerdote, hasta que llegó Moisés. Cuando llega Moisés y de pronto todo se pone patas para arriba. Completamente. Bueno, Dios la sacó de entre los rebaños y la llevó junto con su marido a una experiencia de 40 años por el desierto, como sabemos, e intervino de forma muy sabia en la vida de su esposo Moisés cuando él no sabía por dónde tirar, ¿no? Y en momentos muy especiales, ¿no? O sea, Séfora fue una gran mujer, aunque no se dice demasiado, que no se dice demasiado de ella. Y no sabemos poco más, sabemos poco más de ella, ¿no? Claro, si se quedó su marido sin entrar, suponemos que ella tampoco entró, o murió antes o no entró, porque evidentemente, pues... Pero ella sabía todo lo que supuso que su marido fuese quien era. Bueno, ya no están entonces ni Séfora ni Moisés. Y qué importante es la familia, ¿no? La familia pastoral, no solamente el varón, sino la esposa y los hijos, y el precio tan alto que tienen que pagar por servir al Señor. Solamente se sabe cuando se vive el ministerio. Bueno, ¿qué va a pasar? Ya no están Séfora ni Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Dice Éxodo 33:11 que Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, pues dice el texto de Éxodo 33:11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, me gusta esa frase, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es decir, había al lado de ese hombre un joven que tenía un corazón de servicio al Señor y a Moisés, y que nunca se apartaba del medio del tabernáculo, estaba donde tenía que estar. Y lo que pasaba era que Dios, mientras hablaba con Moisés cara a cara, que nos impresiona mucho esto, ¿no? Porque ¿quién ha hablado con Dios cara a cara? Y Moisés era todo lo que era, y hacía todo lo que hacía, Dios estaba levantando a un sucesor. Esto fue lo mismo con David. Mientras Saúl iba recorriendo su reinado y metiendo la pata por todos lados, Dios estaba sacando de los rebaños a un gran rey, un hombre que Dios usaría. Dios estaba levantando un sucesor, pero no cualquier sucesor, sino un hombre joven que tenía corazón de siervo para Dios, para Moisés y para el pueblo de Dios. Y es justamente de ese joven, el joven Josué, del que el Señor habla a Moisés y le dice lo siguiente. Voy a leerlo. En Números capítulo 27, versos 18 al 20, dice el Señor: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, de tu dignidad, porque Dios se la había dado y porque Moisés se la había ganado también, como siervo y fiel, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Tremendas palabras. Y ahora leamos en Deuteronomio, capítulo 31 y verso 1 en adelante. Dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años. Aún no estás por ahí, ¿no, Antonio? No, te queda como la mitad. Aún te queda trecho. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos. Y los entregará Jehová delante de vosotros.
esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, por ti no damos ni un euro. ¿Y eso? No. Dice, esfuérzate y anímate, porque en el ministerio hay muchos motivos para desanimarse. Dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés ya está entrando en años, el Señor le ha dicho, tú no pasarás, pero el Señor pasará delante de ti, destruirá las naciones. ¿El Señor de qué está hablando? Está hablando de futuro. El Señor está hablando de futuro y tomemos nota de esto. Pero si Moisés no está, si no va a cruzar ni el Jordán, y Dios dice, yo tengo futuro para vosotros sin Moisés. ¿Se entiende esto? Quiero que captemos esto, de parte del Señor. Es muy importante esto, hermanos. Iglesia. No hablo de iglesias, hablo de iglesia. Moisés ha formado parte de la preparación del futuro. ¿Se entiende eso? Pero el futuro de la iglesia no está en los siervos. Recuerden esto, el futuro de la iglesia del Señor no está en los siervos, está en Dios. Y tú, si sigues a Dios, si quieres obedecer a Dios, y hablo a la iglesia, no vas a seguir a líderes, sino a Dios, y llevar a cabo los planes de Dios, que son lo más importante, con Moisés o sin Moisés. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Tú, iglesia, vosotros, iglesia, sois el proyecto. El proyecto es la iglesia. Y eso es lo que nos tiene que importar, el proyecto de Dios. ¿Con unos líderes? ¿O unos siervos? ¿O con otros? Y hay que entenderlo bien, porque Dios dice a Moisés, aunque él no va a pasar a ella, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, destruirá a estas naciones delante de ti, que poseen a día de hoy la tierra, pero esa tierra es para vosotros. Dice el Señor, le dice, esta tierra es para el pueblo. Y la pregunta es, ¿y cómo iba a llevar a cabo Dios la destrucción de esas naciones para dar la tierra prometida a su pueblo? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Iba a enviar rayos del cielo? ¿Iba a enviar ejércitos celestiales para destruir las naciones y decir, bueno, ya he limpiado toda la tierra, ya podéis tomar posesión de la tierra porque estoy cumpliendo las promesas con vosotros? No, Señor. La respuesta es, Dios lo iba a hacer a través del pueblo que había estado con Moisés. A través de ese pueblo. Pero si Moisés no está, y Dios dice, yo no necesito a Moisés para daros la tierra. ¿Me estoy explicando? No necesito a un siervo determinado para daros lo que yo he dispuesto a daros. Con Moisés os he traído hasta aquí, hasta el borde de la tierra. Pero la tierra os la daré con Josué. ¿Entendemos esto? Es muy importante, iglesia, que captemos esto para el futuro y para el presente de ahora. Aleluya. Pero nosotros, si no está Moisés, no vamos a ningún sitio.
Quizá alguien pensaba eso. Sí, se pueden tomar estas posturas, estas actitudes. Lo digo todo esto con mucha responsabilidad. Estoy intentando ser claro delante del Señor para que sepamos cómo vivir la Iglesia, ¿no? Y cómo seguir viviéndola. ¡Qué animador!, ¿no? ¡Qué animador para el nuevo siervo escogido por Dios! O sea, para Josué. ¿Pensar así es pensar bien? ¿Pensar así es pensar poniendo los ojos en Dios? No. Pensar así es pensar poniendo los ojos en el hombre. Y los hombres solo somos siervos, hombres y mujeres, solo somos siervos del Señor. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Dios. Y uno de los términos preciosísimos que utiliza el apóstol Pablo para calificar a los siervos del Señor, que a mí me gusta mucho, es un término en griego que es el término hupéretes y que hace referencia a los remeros que remaban en las grandes barcazas que estaban allí abajo. ¿Recuerdan? Si han visto la película Ben-Hur, ahí está Charlton Heston ahí remando. Cuando Pablo habla de ellos, de los equipos ministeriales, dice, nosotros somos los hupéretes de Dios. Servimos a Dios sirviendo a los hombres, pero somos los remeros para llevar el barco hacia el puerto que Dios quiere. Y el Señor se lo dice claro a Moisés. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Qué bien, qué honroso. Que Dios tenga provisión y levante a un nuevo siervo, con su familia. Porque luego Josué dirá, yo y mi casa, vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi casa servimos a Dios. Dios esto, Qué honroso. Que Dios levante a un hombre nuevo, a un siervo nuevo, para servir a un pueblo contradictorio, desobediente, rebelde, violento, muchas veces murmurador, fornicario, idólatra, que tentaba a Dios. Una perita en dulce, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos angelitos, ¿no? Y que ese hombre con su familia, en este caso Josué, acepte. Se necesita valentía, Se necesita tener un llamado de Dios tan fuerte, ¿no? Que no ve más allá. Porque si luego leemos en Deuteronomio 31, versículo 24 y 29, dice Moisés, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. ¿Y qué dice Josué? Escogeos hoy a quien sirváis. Dice, pero yo y mi casa era su esposa y sus hijos y todo lo que él tenía. Y coge todo eso y dice, mi casa, yo y mi casa lo ponemos a tus pies, Dios, a tu servicio, para servir al pueblo. ¿Cómo podía aceptar un desafío tan enorme? ¿Sabes por qué? Porque amaba a ese pueblo. Amaba a ese pueblo. Y recuerden esto, iglesia, solo se puede querer servir al Señor y estar al servicio del Evangelio y de la iglesia cuando se ama al pueblo de Dios. Miren, es mi convicción que la iglesia del Señor no necesita grandes líderes.
necesitan hombres y mujeres que les amen y que les sirvan por amor. Y que piensen de la manera que Pablo expresa en 2 Corintios cuando dice: no buscamos lo vuestros, buscamos a vosotros. Y cuando dice en Tesalonicenses: fuimos, para vosotros fuimos como la nodriza. Habéis llegado a sernos tan queridos. Estaba mirando el rostro de Antonio y de Titi, especialmente de Titi, aquí arriba. Y yo puedo entender lo que supone este día en sus vidas. Porque todos vosotros habéis llegado a ser muy queridos para ellos. Igual que para Tony y Sonia, la iglesia en la que están sirviendo. Y que van a continuar ahora y van a tomar el relevo. Termino. Dice el Señor en Deuteronomio 31: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Habla en plural, porque está hablando al pueblo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios contaba con el pueblo para el presente y para el futuro, como hoy se cuenta con vosotros, para el presente y para el futuro. Me gusta mucho escuchar las palabras de ánimo de Dios para Josué y después las palabras de Moisés en presencia de todo Israel, que dice: esfuérzate y anímate. Claro, porque vale la pena. El pueblo de Dios vale la pena. Las promesas de Dios valen la pena. Nuestro Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para darnos salvación, vale la pena. La cuestión es si nosotros queremos seguir remando con otros siervos que Dios dispone ahora, en esta época, para el presente y para el futuro. El pueblo iba a acompañar a Josué para recibir más herencia, más bendición aún que Moisés. Dios le dice a Josué: tú se la harás heredar. ¿A quién? Al pueblo. Moisés os ha traído hasta aquí, pero hay mucho más. Y yo te pido en el nombre de Cristo, y lo digo con mucha responsabilidad pastoral, no te lo pierdas. No te pierdas el presente y el futuro con estos nuevos siervos de Dios que han crecido en la iglesia, que aman al Señor, que os aman, como Antonio y Titi, que han dedicado tantos años, tanto esfuerzo, tanta dedicación. No te lo pierdas. El Señor irá delante de vosotros. Josué era un hombre lleno del espíritu de sabiduría. Y eso es lo que también necesitaba, al igual que Moisés tenía, el pueblo de Dios. Honestamente considero que solamente debemos mirar atrás, en todo caso, para agradecer al Señor lo que nos dio. Ver su mano poderosa sobre nosotros y lanzarnos hacia el futuro, dando muchas gracias por la provisión que Dios hace a través de estos siervos que el Señor nos trae para los próximos años. Y por la provisión que Dios ha hecho durante todos estos años a través de nuestro hermano Antonio y su esposa Titi y sus hijos, que han participado de todos estos años de la obra del Señor. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, Antonio y Titi y familia, por vuestra fidelidad, por vuestra amistad, por vuestra constancia, por vuestra entrega, compromiso y sobre todo por vuestro amor a la iglesia y a las iglesias, con vuestras luces y con vuestras sombras, como todos tenemos, claro que sí. Aún le debo a Antonio algunos pastelitos. Cuando nos encontramos siempre él los pone, y dice: ¿no has traído nada? No, él pone el café, pero siempre los pone él. Así que ahora que
va a estar más libre, ¿no? Pues seguramente tendremos oportunidad. Bueno, gracias por vuestra confianza de nuevo. Enhorabuena de parte de la buena nueva de nuestra iglesia para vosotros, por el relevo tan precioso que tenéis. Tenéis nuestra amistad, estamos ahí para seguir sirviendo, si lo que podamos ayudar. Gracias por todo lo que invertís también en nuestro centro de campamentos en Monteluz, que es muchísimo y que hace que el ministerio avance, así que os debemos mucho realmente. Así que el Señor os bendiga y muchas gracias.